Profesor, ¿podría usted decirnos si existe algún otro signo en el cual Eshu comanda a los Ayogun o fuerzas negativas como la muerte, la tragedia, las enfermedades, y si a través de ese comando podría afectar a los seres humanos de alguna manera negativa? Sí, como no, hay muchos signos de Ifá que hablan sobre ese tema. Nosotros podríamos hablar de Irosonsa, por ejemplo. Ya habíamos hablado anteriormente de Obedí, donde se dice de que Eshu como tal llegó a rebelarse contra los Dumar y al mismo tiempo que se llegó a rebelar, pues arrastró con él Irún Molé. Entre esos Irún Molé que se fueron con él estaban todos los Ayón. Estamos hablando de Iku, de Aro, de Ofo, la muerte, la enfermedad, las tragedias, las pérdidas, el miedo. Y además de eso, los obstáculos. El Enini. Él es el comandante de todo ello. Pero además, no solo esto que dice Obedí, hay una historia en Obefún, donde hubo una contienda entre Eru, que es el miedo, e Iku, la muerte, que estaban por ver cuál de los dos era capaz de tomar por esposa, en este caso, a una mujer específicamente. Y ellos estaban en esa contienda. Eru llegó al pie de Ifá, consultó y se le mandó, se le aconsejó que cortara un árbol y que de él tallara una imagen, que pusiera esta imagen en lugar de él sobre la cama y lo tapara con una sábana. Pero antes que eso, que le hiciera un sacrificio a Eshu, para que Eshu le quitara los obstáculos y lo ayudara en contra de Iku. Y cuando sucedió esto, pues efectivamente él tenía que dormir fuera de la cama, es decir, que estaría 7 días fuera de la cama. Donde se está hablando ahí específicamente de que ya en esta contienda de dos Ayogun, quien podía ser el mediador a favor o en contra de uno y de otro, era Eshu. ¿Y qué pasa? Que cuando llegó Iku a buscar a Eru es el miedo. Vino con un tronco y comenzó a darle de palos supuestamente a Eru, al miedo. Pero lo que le estaba dando en ese momento, a quien él le estaba macerando, era la imagen que había puesto Eru en lugar de él. Cuando él, para ver su obra, levanta la sábana, se da cuenta de que lo que le había golpeado era a un tronco, a una imagen. Lo que quiere decir que este es un signo donde expresa que el miedo no es más que una imagen que uno crea uno mismo, porque esa imagen la creó Eru. Eso está en Obefún. Y resulta que cuando él sale en ese momento atolondrado y pero además de eso con tremenda soberbia, producto de que no había podido matar a Eru, sino lo que había matado era la imagen. Entonces, Eshu en ese momento interviene y le pregunta a Iku, ¿a dónde tú vas? Dice, a matar a Eru. Dice, no, ya tú lo mataste y tú no puedes matar a una persona 2 veces. Es decir, en otras palabras, no hay nadie que se muera 2 veces, ¿no? Es decir, que tú no puedes matar a lo que ya está muerto. Quien dio esa orden y quien impidió que Iku siguiera con el curso de lo que había pensado de sus planes fue Eshu. De manera que ahí está hablando de que él es el comandante, que él tenía dominio sobre ambos, sobre Eru y sobre Iku, y él era el que decidía. Y le dio a la muerte, él le dio órdenes. No puedes seguir ahora a Eru, ya tú hiciste tu papel, ya tú hiciste lo que tú querías con él. De manera de que entonces ahí está mostrando de que Eshu, como tal, tú le haces sacrificio para que trabajes a favor tuyo.
¿Y cómo trabaja a favor tuyo? Quitándote el estorbo. En este caso, el estorbo de Eru era la muerte. Es decir, el estorbo del miedo es la muerte. Este pata aquí es el que nos enseña de que el miedo es más fuerte que la muerte. Pero que para esperanza de nosotros, para salvación de nosotros, este miedo simple y sencillamente no es más que una imagen que uno mismo crea. Por eso que ese signo y esa pataquía específicamente, esa historia nos enseña de que nosotros no debemos tenerle miedo a nada, sino a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos capaces de crear las mismas cosas que nosotros le tenemos miedo. Es decir, que el miedo es una creación individual de cada una de las personas. Pero todo eso, ¿quién lo crea? Cuando nosotros lo creamos nosotros, cuando estamos bajo la influencia de ellos. ¿Y cómo creamos eso? Bueno, mira, tenemos una historia que nos da otra ilustración parecida y que nos aclara. Por ejemplo, la historia que está en el signo Obeate. Obeate es el signo Isaluaye o Isalaye. Cuando nosotros hacemos una elipsis y hacemos una contracción de estas dos palabras, Isaluaye o Isalaye, que significa bajar, el signo con el que bajó a la tierra hecho. Es decir, la vibración desde el punto de vista energético, la información energética en el cual envolvió lo que se llama la vibración o la energía de hecho. Él bajó a la tierra en el signo Obeate. En ese signo hay una historia donde Ayei, que significa la prosperidad, era la esposa de Orúmila. Orúmila, ¿qué cosa es? La sabiduría, el balance a través de la sabiduría. De manera de que cuando una persona está balanceada y tiene sabiduría, tiene a Ayei, que es la prosperidad. Nosotros producimos la prosperidad como un subproducto o un producto, más bien, de lo que es estar balanceado. Es decir, de actuar sabiamente en nuestras vidas, de adquirir conocimiento, buscar el entendimiento de ese conocimiento y después finalmente aplicarlo en nuestra vida. En esa historia, siendo Ayei, la prosperidad, esposa de Orúmila, Eshu todos los días se le insinuaba a Ayei de una manera grosera. Y todos los días se le insinuaba, día por día. Era una cosa constante. Es decir, está hablando de la acción de Eshu en contra de Orúmila. Porque Eshu sabía que la prosperidad le pertenecía como esposa a Orúmila. Sin embargo, constantemente Eshu estaba insinuándose. Significa que iba en contra de la prosperidad, la oposición. ¿Y quién es Eshu? Estamos hablando del opuesto, estamos hablando del desbalance, provocando el desbalance, abriendo una brecha para arrebatar la prosperidad, porque a la vez que lograra esa brecha, pues simple y sencillamente lograba obtener la prosperidad, quitarle la prosperidad a ese balance. ¿Dónde se muestra eso? Eso se muestra en lo que estuvimos hablando anteriormente. Cuando nosotros la acción de el ganglio cervical superior. El ganglio cervical superior, una de las tres funciones fundamentales es la homeostasis. Es decir, estamos hablando del balance. Eso es el nombre que recibe médicamente en la parte científica, homeostasis. Y al mismo tiempo la otra función es la regulación de la energía. Por medio de crear un desbalance, en cuanto a la energía, crea un desbalance en la información que mantiene todo el cuerpo, el flujo de información que mantiene sabia, que mantiene todo el cuerpo, en todas sus células, en todas sus partes, órganos, sistemas. Cuando las frecuencias de energías
que son opuestas a las altas frecuencias de los orishas que están constantemente trabajando a favor de la energía. Es decir, la frecuencia de la sabiduría de Ifá, en un momento determinado, sufre una brecha sobre un pensamiento negativo, un sentimiento negativo. Estamos hablando de una carga energética de baja frecuencia que produce el desbalance a través de ese ganglio cervical superior. ¿Qué es lo que sucede con ese ganglio cervical superior? Este ganglio cervical superior, una de las cosas que hace es que a través de un sistema que se le llama sistema reticular, formación reticular, la formación reticular esta son grupos de ganglio, grupos de neuronas en distintas partes del cerebro que están interconectadas y que tiene que ver mucho con el sistema autónomo, sistema nervioso autónomo, y de una manera muy importante con lo que es la regulación del sistema simpático y sistema parasimpático, que son los dos subsistemas que forman parte de ese sistema autónomo. ¿Y qué pasa? Que este ganglio cervical superior, que como ya hemos dicho anteriormente, está a la altura de la tercera vértebra, número 3, representado por hecho, y que es el mayor de los 3 ganglios cervicales, simple y sencillamente tiene una acción sobre este sistema reticular que permite en un momento determinado, a través de la energía que entra por los ojos como sensores, permite a través de este sistema, con la acción de una proteína que se llama la neuropéptido Y, permite de que al cerebelo, desde la parte de la corteza cerebral, es decir, desde el cerebro, entre una serie, vamos a decir, de señales o estímulos desde el punto de vista visual y sonoro, que van a la parte de lo que es la regulación o modulación de somática motora del cuerpo. Cuando hablamos de somática estamos hablando del cuerpo. Y quien hace esa función de lo que es el movimiento, quien hace esa función de lo que es todo lo relacionado con la parte motora, quien regula eso, es el cerebelo. De ahí porque Obeate llega a hacer, o se habla en Obeate, en ese signo, de la divergencia que hay entre el cerebro y el cerebelo. ¿Por qué? Porque estas señales llegan a través de formas sinápticas, es decir, comunicación de neuronas con neuronas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la acción potencial, cuando hablamos de la acción potencial, es que cada célula, a través de la membrana, hay un potencial de electricidad de los canales y las bombas de las cargas eléctricas o iones de lo que es el sodio y el potasio, a través de la forma de la entrada y salida del sodio y el potasio, crea una diferencia eléctrica, que eso se le llama el potencial de la membrana, un potencial eléctrico que es con el que trabaja lo que es la célula y que permite que dentro de la célula crea un estado de energía que permite que todos los organeles dentro de la célula puedan hacer su función, incluyendo la mitocondria, donde se crea la energía. ¿Y qué es lo que sucede? De que cuando estas señales son señales que sufren una interferencia por señales de baja carga, pues esa interferencia produce una cascada de estas cargas eléctricas que llega a estar más allá de lo que una célula puede utilizar o absorber desde el punto de vista eléctrico para poder trabajar. En otras palabras, las células trabajan con un potencial eléctrico
que se da en milivolts, de unos 80 milivolts. Cuando estas señales están interrumpidas por interferencias en un momento determinado, estas señales pueden alcanzar hasta 1.5 y 2 volts. De manera de que entonces ese potencial eléctrico es el que no permite que la célula pueda funcionar correctamente. Y produce ese tipo de caos a través de todos los estímulos que está recibiendo de lo que es la parte de la espina cerebral, hasta donde lo llaman el tallo o el stem, que es donde se une la columna vertebral o la espina dorsal con lo que es el cerebro. Y ahí es donde está, en el medio, es donde está lo que nosotros le estábamos llamando, o le llamamos, no nosotros, sino simple y sencillamente le llama la ciencia neuronal. Es donde está la parte de el ganglio cervical superior, que es el regulador de el balance de toda esa información eléctrica. ¿Qué sucede? Que como se creó un caos, y este caos trae a esa parte de lo que es el cerebelo, de las células del cerebelo, de los núcleos que hay dentro de las células del cerebelo, trae un potencial eléctrico más allá del que puede absorber la célula. Entonces la célula lo primero que hace es que cierra las bombas de iones o de cargas eléctricas y cierra los canales de iones o cargas eléctricas del sodio y del potasio. De manera que se queda entonces ella inactiva eléctricamente. Y al quedarse inactivo eléctricamente, no hay movimiento. Y al no haber movimiento, allá adentro, la célula, como un humano, como si fuera un humano, ella come, ella toma, ella excreta. Tanto por la vía urinaria que tiene, que es la forma de excreción que tiene. Entonces, cuando hablamos de vía urinaria es como si fuera, no es que tiene un sistema, no un sistema urinario igual que el de nosotros, el humano como tal, pero sí tiene forma donde excreta, en forma líquido, excreta también la parte esta que tiene que ver con los tóxicos y los radicales libres. Entonces todo lo que entró y todo lo que ella produce dentro de ella, sin ese potencial, se convierte en lo que es radical libre. Radical libre significa un tipo de ión que debía estar en ese momento utilizándose para oxigenar la célula, porque es un ión de oxígeno, y en un momento determinado está produciendo una oxidación en vez de una oxigenación. Y estos radicales libres más los tóxicos que vienen como subproducto de todo lo que hace en su actuar constante dentro de lo que es el citoplasma de la célula, pues ahí se queda acumulado todo ello, porque hay una parálisis eléctrica. Y esa acumulación, en términos general, crea un desnivel dentro de la gravedad de esa célula y al mismo tiempo, por resonancia, un desnivel en la gravedad del grupo de células que está alrededor. Y nosotros conocemos que la gravedad, cuando se curvea, lo que forma es lo que nosotros le llamamos un black hole o un hueco negro. Ese es el hueco negro o el hueco de las pérdidas que está mencionado en el Woody-Wolbe. Cuando nosotros hablamos en el Woody-Wolbe de O-Foucault. De manera de que ahí comienza a haber un hueco negro. ¿Qué significa eso? De que todo tipo de energía que vaya ahí se pierde, cae en ese hueco. Es un consumo de energía, pero nunca se emite energía. Esa célula no emite energía, solamente consume energía. Ese es el fenómeno de la persona que entra en un cansancio, donde simple y sencillamente la persona se fatiga, y como el cerebelo es que crea ese movimiento del cuerpo, usted ve a la persona tirada en las esquinas. De ahí esto es una de las formas, por ejemplo, de lo que es el síndrome de la fatiga crónica. Ahí está el síndrome Horner,
que tiene que ver con dolores, tiene que ver con problemas de mareos, dolores en las distintas partes de lo que es el neck o el cuello, tiene que ver con los mareos, pérdida de la visión, o simple y sencillamente situaciones con demasiada sensibilidad a la luz. Y esto crea que la persona, si en un momento determinado le mandó una señal al cerebro para, por ejemplo, ir a la cocina y llegar y tomar agua porque le está mandando la señal de la sed, esto, producto del caos que se formó en ese potencial eléctrico y en esta parálisis eléctrica de esta célula dentro de lo que es el cerebelo y los núcleos del cerebelo, pues entonces no deja de que la persona accione, no llega a la señal, llega distorsionada. Y es cuando la persona se para, va a la cocina a tomar agua y en vez de tomar agua, se come un pedazo de pan. Porque entonces la señal de la sed la cambia, como las dos señales del hambre y de la sed están en el mismo núcleo accumbens, pues simple y sencillamente se come un pedazo de pan en vez de tomar agua. Es donde la persona piensa una cosa y hace otra. Es donde la persona no tiene la energía suficiente para crear la voluntad. ¿Por qué? Porque toda la energía se está drenando. Esa es la acción de hecho. Y esa acción de hecho está a través de este ganglio cervical superior. A través de esos umbrales creados por este ganglio cervical superior, desde el punto de vista del potencial eléctrico en la membrana de cada una de las células, de los lugares donde están afectadas las señales dentro del cerebro, porque el ganglio superior, cervical superior, es el único ganglio de estos tres que enerva todo lo que es el cerebro y el cuello. Es decir, de que tiene para todos los lugares una conexión. Por eso que está conectado con esta parte que le hablábamos del sistema reticular, que al mismo tiempo este sistema reticular tiene que ver mucho con el problema del cerebelo. De ahí está explicado la contradicción entre el cerebro y el cerebelo. ¿Y esta acción de quién es? Hecho. ¿Y dónde está esta historia? En Osbeate. Y si esa historia está en Osbeate, Osbeate es el signo o Isalayé, donde bajó hecho a la tierra. De manera que seguimos pensando, seguimos hablando, seguimos viendo ejemplos, evidencias del papel de hecho como tal. El papel de oposición. Y que cuando hecho, por ejemplo, como en la historia de Oberfun que ya mencionamos, hizo algo a favor del miedo, lo único que hizo fue protegerlo sobre la base de que el miedo le hizo sacrificio. Entonces le quitó como tal ese tipo de obstáculo que tenía, que era la muerte, y ¿a quién se lo puso? El obstáculo a la muerte, para que no pudiera accionar contra el miedo. De manera que ese es el papel de hecho. Saca de aquí y pone aquí. Cuando tú le haces sacrificio, si tú no le haces sacrificio, te sigue desbalanceando. Eso es lo que nosotros le llamamos el fenómeno de el-Gua, como el balance, y hecho creando el desbalance. Cuando tú le haces sacrificio, está la parte positiva de él, que es el ego. Cuando tú no haces sacrificios, está la parte del desbalance. Ilustrado en Osbeate por la constancia en crear disrupciones en el balance de las personas, en el balance de energía de las personas, en el balance de la voluntad de las personas, porque la falta de voluntad de una persona está dada por la falta de energía. Y la falta de energía no es más que falta de información de alta frecuencia. La sabiduría de Ifá. Ese es el accionar de hecho en cada uno de los humanos.
Profesor, ¿podría usted decirnos si existe algún otro signo en el cual Eshu comanda a los Ayogun o fuerzas negativas como la muerte, la tragedia, las enfermedades, y si a través de ese comando podría afectar a los seres humanos de alguna manera negativa? Sí, como no, hay muchos signos de Ifá que hablan sobre ese tema. Nosotros podríamos hablar de Irosonsa, por ejemplo. Ya habíamos hablado anteriormente de Obedí, donde se dice de que Eshu como tal llegó a rebelarse contra los Dumari y al mismo tiempo que se llegó a rebelar, pues arrastró con él Irun Molé. Entre esos Irun Molé que se fueron con él estaban todos los Ayogun. Estamos hablando de Iku, de Aro, de Ofo, la muerte, la enfermedad, las tragedias, las pérdidas, el miedo. Y además de eso, los obstáculos. El Enini. Él es el comandante de todo ello. Pero además, no solo esto que dice Obedí, hay una historia en Obefun, donde hubo una contienda entre Eru, que es el miedo, e Iku, la muerte, que estaban por ver cuál de los dos era capaz de tomar por esposa, en este caso, a una mujer específicamente. Y ellos estaban en esa contienda. Eru llegó al pie de Ifá, consultó y se le mandó, se le aconsejó que cortara un árbol y que de él tallara una imagen, que pusiera esta imagen en lugar de él sobre la cama y lo tapara con una sábana. Pero antes que eso, que le hiciera un sacrificio a Eshu, para que Eshu le quitara los obstáculos y lo ayudara en contra de Iku. Y cuando sucedió esto, pues efectivamente él tenía que dormir fuera de la cama, es decir, que estaría 7 días fuera de la cama. Donde se está hablando ahí específicamente de que ya en esta contienda de dos Ayogun, quien podía ser el mediador a favor o en contra de uno y de otro, era Eshu. ¿Y qué pasa? Que cuando llegó Iku a buscar a Eru es el miedo. Vino con un tronco y comenzó a darle de palos supuestamente a Eru, al miedo. Pero lo que le estaba dando en ese momento, a quien él le estaba macerando, era la imagen que había puesto Eru en lugar de él. Cuando él, para ver su obra, levanta la sábana, se da cuenta de que lo que le había golpeado era a un tronco, a una imagen. Lo que quiere decir que este es un signo donde expresa que el miedo no es más que una imagen que uno crea uno mismo, porque esa imagen la creó Eru. Eso está en Obefun. Y resulta que cuando él sale en ese momento atolondrado y pero además de eso con tremenda soberbia, producto de que no había podido matar a Eru, sino lo que había matado era la imagen. Entonces, Eshu en ese momento interviene y le pregunta a Iku, ¿a dónde tú vas? Dice, a matar a Eru. Dice, no, ya tú lo mataste y tú no puedes matar a una persona 2 veces. Es decir, en otras palabras, no hay nadie que se muera 2 veces, ¿no? Es decir, que tú no puedes matar a lo que ya está muerto. Quien dio esa orden y quien